Pensemos en un diagnóstico médico, no como una ciencia fría, sino como el trabajo de un detective, como resolver un misterio que está oculto en la historia de una persona. Y aquí la herramienta más poderosa no es un escáner ni una prueba de laboratorio, es algo mucho más básico, más humano, saber escuchar. Detengámonos un segundo en esta frase. ¿Escuchar es más poderoso que palpar? Pues sí, totalmente. Porque cada palabra, cada pequeño detalle que comparte una persona, no es solo un dato más, es una coordenada, es una pista en un mapa que nos puede llevar derechito al tesoro, el diagnóstico correcto. Muy bien, pues comencemos nuestra investigación. Lo primerito es entender que la historia del paciente no es un simple formulario por llenar. No, para nada. Es el mapa del tesoro en sí mismo. Es la pieza clave para descifrar el caso que tenemos enfrente. Y bueno, este mapa tiene un nombre técnico, anamnesis, que en esencia es la historia contada por el paciente. Pero ojo, es mucho más que un relato. Es, digamos, el terreno fértil donde vamos a encontrar las pistas más jugosas. Imagínese tratar de encontrar un tesoro sin un mapa. Pues estaríamos perdidos, completamente a ciegas. Ok, ya tenemos el mapa. Ahora viene lo bueno. Necesitamos la herramienta más importante de cualquier detective que se respete, el arte de escuchar. Y no me refiero a simplemente oír, ¿eh? Hablo de una escucha profunda, activa, una técnica para recoger ese testimonio inicial en su estado más puro, sin contaminarlo con nuestras propias ideas. A ver, aquí tenemos dos caminos, que son como el día y la noche. Por un lado está la tentación de interrumpir. Y cada vez que se hace, no solo se corta el relato de la persona, se está cerrando una puerta a nuestro propio entendimiento. Pero del otro lado está el escuchar. Si dejamos que la historia fluya sin meter nuestra cuchara, es de verdad increíble cómo, muchísimas veces, la propia persona nos da la solución en sus palabras, sin ni siquiera saberlo. Esto es el poder del silencio en acción. Cuando se le permite a alguien hablar libremente, sin la presión de una pregunta tras otra, pasa algo casi mágico. Empiezan a salir los detalles que parecían no importar, las conexiones que nadie veía, y de repente el diagnóstico no se busca, sino que se revela por sí solo. Bien, una vez que el relato inicial ya fluyó, es hora de cambiar un poco la estrategia. Pasamos de una escucha pasiva a una investigación ya más activa, pero con una precisión, diría yo, casi quirúrgica. Ahora todo se trata del arte de hacer las preguntas correctas. Vaya, esta metáfora es perfecta. Cualquiera puede hacer preguntas, ¿no? Es como lanzar anzuelos al agua a ver qué pica. Pero un verdadero investigador no lanza anzuelos al azar. Pesca. Sabe exactamente qué preguntar, cuándo y cómo para atrapar esa pieza que busca, la verdad. Es que una pregunta bien pensada es justo eso, como prender una linterna en una cueva oscura. De repente, ilumina zonas que ni la propia persona había considerado. Conecta síntomas que parecían no tener nada que ver. O saca a la luz un detallito del pasado que lo cambia absolutamente todo. No solo busca info, crea claridad donde antes había pura confusión. Pero cuidado, la investigación no termina con las preguntas. Un buen detective sabe que las pistas no solo están en lo que se dice. Muchas veces, las revelaciones más importantes están en lo que se observa, en todo eso que va más allá de las palabras. ¿Lo que se dice coincide con lo que se ve? Porque el cuerpo a menudo cuenta una historia mucho más honesta que la boca. Una pausa rara, un gesto de dolor casi imperceptible, la forma en que los ojos de alguien se mueven al describir un síntoma. Todo eso es información de oro. Son datos que pueden confirmar o incluso contradecir por completo el relato verbal. Es que ningún síntoma existe solito, en el vacío. Cada dolor, cada molestia vive dentro del contexto de una vida entera. ¿Cómo es el trabajo de esa persona? ¿Duerme bien? ¿Qué cosas le preocupan? Créanme, muchas veces la raíz del problema no está en el cuerpo, sino en el mundo que lo rodea. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad, conectar todos los puntos. Es aquí donde vamos a unir los eventos del pasado con los síntomas del presente para, por fin, identificar al verdadero culpable de la historia. Aquí está la conexión clave. La rigidez de hoy casi siempre, tiene su origen en el dolor de ayer. Si se ignora el pasado de la persona, esa lesión original, el evento que empezó todo, es prácticamente imposible entender bien su condición actual. Son dos caras de la misma moneda. Pensemos en el mecanismo de lesión, o sea, el cómo pasó exactamente el problema, como la huella que dejó el criminal en la escena del crimen. Es única. Y si se estudia esa huella con suficiente cuidado,
inevitablemente nos va a llevar a la causa raíz, al verdadero origen de todo el asunto. Al final, todo se resume en esto. La persona puede señalar con el dedo exactamente el dónde del dolor, pero la verdadera misión del clínico, del investigador, es descubrir el por qué. Ese es el misterio que se vino a resolver. Entonces, la pregunta final que queda en el aire es esta. ¿Nos conformamos con aliviar el síntoma o de verdad buscamos entender su origen? Porque solamente al descubrir el porqué que se esconde detrás del dónde es que se puede encontrar una solución real, una que dure. Y esa, al final del día, esa es la verdadera misión.